Si juntamos a dos o más individuos con sus propuestas, experiencias y conocimientos, estaremos generando ideas innovadoras. Eso es Inception. Un espacio virtual para implantar ideas que posibiliten la transformación del imaginario colectivo y construir la ciudadanía inteligente que soñamos. Muy buenas tardes para todos los que nos escuchan y ven desde otros países. Desde el Laboratorio de Innovación Pública Medellín, estamos muy felices de generar estos espacios que queremos y creemos son de transformación para todos. En este espacio virtual que hemos denominado Inception, daremos apertura a la conexión con ciudadanos, con líderes de otras partes y también personas que hacen parte del sector público, tanto a nivel nacional como internacional, para que aprendamos, desde las vivencias, la experiencia y conocimientos, pero también con un toque personal, enfocándonos desde el ser, también divirtiéndonos y pudiendo conocer lecciones aprendidas. Estamos convencidos de que todos podemos transformar desde pequeños pasos, cada uno con lo que hace en su vida y que todos somos seres humanos mucho más allá del rol o la posición que ocupemos normalmente en nuestros trabajos. El día de hoy tenemos dos invitados geniales, de los cuales estoy segura vamos a aprender demasiado desde su liderazgo de equipos, gestión de problemas, cómo apreciar lo simple para llegar a grandes cosas. Y además, desde su experiencia personal, como por ejemplo, Luciano en fondos de inversión, en temas de relacionamiento con gobierno y pymes, temas de startups, grandes empresas, cómo mezclar lo que creíamos antes imposible y era la ciudad con la tecnología, cómo hablamos hoy en día de forma tan natural de las smart cities y sobre todo de esa interacción de los diferentes actores, porque creo yo que los que estamos hoy acá presentes en este espacio de Inception somos unos convencidos que construimos es a partir de la unión de diferentes esfuerzos de todos los sectores. Entonces, les damos la bienvenida a Marcelo y a Luciano para iniciar con el lanzamiento de lo que es Inception. No queremos leer, y en esta oportunidad no quiero leer un perfil profesional para iniciar con este tema. Esos los invito y ellos ya nos van a decir cuál es su LinkedIn para que allí lo podamos ver. Y más bien quiero hacerles una invitación y es que ellos nos digan, bueno, después de todo este camino que hemos recorrido hasta hoy, ¿qué es eso que caracteriza a cada uno de ustedes? ¿Qué es lo que podrían resaltar tanto desde la parte humana como desde su experiencia em, y que los ha impactado hasta este momento? Empezamos entonces contigo, Luciano. Muchísimo gusto y muchas gracias por estar hoy acá. Bueno, no, al contrario, muchísimas gracias a ustedes, felicitaciones por la iniciativa desde Medellín y muchas gracias por la invitación, un gusto compartir este espacio con ustedes dos que para mí son referentes y compañeros de trabajo ya, porque creo que en torno al GovTech, que es un poquito lo que vamos a conversar, se ha generado una comunidad en donde buscamos justamente sensibilizar y mostrar a los gobiernos el potencial que esto tiene, siempre con el foco en mejorar la calidad de vida del ciudadano. Yo para presentarme te diría que como perfil es difícil hablar de uno mismo, pero trato de tener un perfil emprendedor. Desde hace ya 10 años vengo trabajando en conjunto desde distintos espacios, tanto desde el sector público como desde el sector privado, promoviendo el desarrollo emprendedor, principalmente aquí en Córdoba. Y, y bueno, he aprendido mucho de ellos en cuanto a la actitud, principalmente lo que tiene que ver con lo actitudinal, esto de buscar ser proactivo, de estar hackeando lo preestablecido y animándose, experimentando mucho a través de la prueba y el error, animándose a equivocarse, que por ahí desde el sector público es un poquito más difícil hacerlo, pero
pero trato de tener ese perfil de ser un emprendedor dentro del sector público y nada, el emprendedor busca siempre innovar, busca siempre trabajar en equipo, busca siempre la multiplicidad de enfoques para construir una propuesta de valor. Así que bueno, así me gustaría presentarme más allá de algún título que se pueda decir. Perfecto. Marcelo, vamos contigo y a ti también muchísimas gracias por aceptar este espacio. Claro, Ana María, no, en verdad a ti, buenas noches acá en Brasil. Ahora estamos grabando eso aquí, ya estamos ahí por la noche, acá en el país, pero la verdad es que no podía dejar de participar en ese espacio. Me encantó lo que es la propuesta ¿no? que está puesta para esa conversación. A mí me parece que efectivamente, más allá, ¿no? de los roles institucionales que tenemos, estamos colaborando y alineados, ¿no? en dirección a un esfuerzo de, bueno, hacer con que el servicio público sea ¿no? un servicio más responsivo a las necesidades, las expectativas, ¿no? de la ciudadanía de manera general. Así que es un gran placer estar aquí, ¿no? Y bueno, más allá también de los roles institucionales, ¿no? Bueno, desde CAF, ahí me presentaría como un gran apasionado, ¿no? Del público, ¿no? Y no apenas del sector público, sino que del quehacer, ¿no? En favor de lo que son las personas ¿no? y el espacio compartido. Y desde bueno, del inicio de mis estudios, ¿no? universitarios, soy politólogo de formación, siempre estuve muy apasionado en entender exactamente qué mueve a la gente y cómo promover una acción colectiva, ¿no? Que nos lleve, ¿no? a un punto que es mejor en comparación a lo que teníamos antes, ¿no? Y ahí desde muy temprano también ¿no? en esta carrera percibí que lo interesante o lo más impactante que se hace, ¿no? En términos de la política pública está efectivamente en la frontera, ¿no? Entre el servicio público, la sociedad, el mercado, ¿no? El sector privado. Y ahí me parece que es de donde efectivamente salen, ¿no? Las ideas más interesantes y que efectivamente estén ahí un poco más fuera de la caja. Y ahí en ese sentido, bueno, dediqué, bueno, mis años de estudio y también mis años profesionales en buscar hacer eso, aunado a una otra pasión mía. Bueno, soy brasileño, ¿no? Pero no soy nacido en Brasil y por esa razón también ahí entiendo que tengo una pequeña vocación internacional y por eso, bueno, me apasiona también ahí interactuar con, bueno, distintas culturas, distintos grupos, ¿no? En distintos idiomas, ya se nota el acento además. Pero a mí me parece que trabajar en una organización internacional como CAF, ¿no? que tiene una misión y un propósito muy interesante y que a la vez también ¿no? Me ayuda a entender y a apoyar lo que son los distintos gobiernos dentro de la región en esa zona gris entre mercado, sociedad y gobiernos, es apasionante. Así que un gustazo estar aquí. Muchas gracias y me presento, mucho gusto. Mi nombre es Ana María, una persona que desde temprana edad buscó cómo mezclar tres pasiones, una de ellas el derecho. Desde niña no sé por qué tuve siempre en la cabeza que quería ser abogada. Lo segundo, la tecnología, siempre he sido una inquieta por la tecnología y lo tercero, el servicio. Eh, Eso quería mezclar y la vida me fue llevando a trabajar en el sector público, afortunadamente, porque em, hoy en día lo que hago lo hago con el mayor amor del mundo al saber que cualquier acción puede transformar la ciudad en la que vivo. Por eso fue que llegué a ese punto, pero también después de que salgo de acá de la oficina, incluso aquí adentro, soy la amiga que ríe, soy la que llora, soy la que también se estresa como cualquier ser humano, pero en definitiva con la convicción que la forma en la que los seres humanos tenemos de trascender en esta vida es con cada una de las acciones que le damos como de nuestro ser humano a las otras personas. Entonces procuro que tanto en la parte profesional como en la parte personal pueda darme así hacia los seres humanos. Y en ese tránsito, aquí voy a entrar un poquito ya en lo que Luciano se me adelantó un poquito y es la temática de esta conversación del día de hoy, es en torno a temas GovTech, porque para nosotros ya es muy común, pero
para muchas personas es otra palabrita rara que hablan los que trabajan en innovación, en tecnología, pero que eso con qué se come, o eso solamente es del gobierno. Muchos mitos en torno a lo que es GovTech, muchos retos ahí para poder acercar sobre todo a las startups y al sector privado hacia nosotros que estamos buscando todo el tiempo resolver problemas y la idea es que también podamos, sabemos ya por información que tenemos previamente, que no empezamos en estos temas, que por cosas de la vida nos fue llevando el camino a trabajar hoy en este punto. Entonces quiero que hablemos un poco de eso. ¿Cómo llega Marcelo a trabajar en temas GovTech? Bueno, un poco por esa pasión, ¿no? Del público y también por esa reflexión que lo interesante, ¿no? Y la innovación y el impacto se está generando dentro de una zona de interacción entre distintos mundos. Y a mí me parece, ¿no? Que si aunamos esta agenda de tecnología, que es una agenda que también sigo ya hace bastante tiempo, eh, llegamos a este punto GovTech, ¿no? Y empiezo a trabajar directamente con GovTech cuando llego acá, ¿no? Antes, trabajando con varios temas relacionados a ciudades inteligentes, dentro de una agenda de innovación abierta, dentro de una agenda de colaboración con distintos actores, pero este nombre nunca me había efectivamente llegado, ¿no? Para poder decirle que sí, trabajo con GovTech. Y luego de la interacción, ¿no? Con nuestros fantásticos colegas, ¿no? Enrique Zapata y Carlos Santizo también, que tuvo un rol de liderazgo muy importante en todo lo que es la construcción de esta agenda. Bueno, propusieron este concepto. ¿Ya? Y ahora aquí en la Dirección de Innovación Digital del Estado de CAF, en su momento, ahora estamos con la Dirección de Transformación Digital, ¿no? Pero nos parece que una agenda muy importante y muy potente que también se aplica mucho al tema de ciudades inteligentes es GovTech. Y bueno, a partir de ahí, un poco discutiendo, ¿no? ¿Qué sería ese concepto? Y ahí me encantó también la manera de tratar esa temática, ¿no? Porque más que se come con GovTech es dónde se come, ¿no? Porque es un espacio de interacción entre mundos. Y a mí me parece que se encaja perfectamente esta visión previa que tenía con respecto bueno, qué significa esa agenda y cómo promover efectivamente soluciones de impacto dentro de nuestra sociedad en lo público, ¿no? Y ahí empiezo a trabajar con GovTech, ¿no? Entender exactamente, bueno, cómo hacer los esfuerzos para promover los incentivos necesarios para los distintos actores puedan trabajar en dirección a la promoción de impacto dentro de los gobiernos y a la vida de la gente al final, ¿no? Y ahí, bueno, todo el trabajo que se sigue a partir de ahí va en esa línea desde 2019, ahí trabajando con esta agenda, en especial en lo que se aplica, ¿no? Dentro de las ciudades. Pero claro, también siempre siguiendo de manera muy apasionada las discusiones y desdoblamientos que eso tiene también a nivel nacional, ¿no? Ojalá podemos profundizar eso aún más, porque si bien ahí estamos hablando de una agenda que nace, bueno, aunque unos 4 o 5 años, ahí no tenemos mucho, pero mucho que recurrir en ese sentido. Pero así arranqué y espero seguir trabajando con eso por mucho tiempo. Esperemos que sí. Y Luciano, también por cosas de la vida terminaste acá. Cuéntanos. Bueno, sí, te escuchaba atentamente cuando te presentabas, Ana, que hablabas de cómo a lo mejor uno va teniendo diferentes perfiles o desarrollando diferentes actividades a lo largo de la vida y terminan confluyendo o sintetizando en algo. Y la verdad que lo pensaba y a mí me pasó algo parecido con el tema de GovTech y por eso creo que estoy tan entusiasmado. Y yo de formación soy economista, pero después en realidad solo no estudié ciencias políticas porque aquí en Córdoba en ese momento solo estaba la carrera en una universidad privada que no me podía pagar, así que estudié economía en una pública, por suerte. Después el posgrado sí lo pude hacer en ciencias políticas. Es como que encuentro esos ámbitos del conocimiento. La economía siempre me enfoqué en el estudio de pymes y en el estudio del desarrollo emprendedor a partir de la innovación, modelos de negocio, producto. Y eso lo puedo vincular a las ciencias políticas en términos del concepto de innovación pública.
Entonces es como que yo veo que GovTech es como una síntesis de muchas definiciones que fueron mencionando ustedes dos, ¿no? Hablar de ciudades inteligentes está vinculado a GovTech, hablar de innovación pública, hablar de transformación digital, hablar de metodologías ágiles en el sector público o hablar de innovación abierta. Hay un montón de conceptos que el GovTech me parece que lo engloba de manera perfecta y por eso creo que es un enfoque amplio en donde a lo mejor vos, Ana, desde el derecho, Marcelo también, desde ese enfoque internacional que decías que te interesaba, fíjate cómo diferentes enfoques pueden confluir en lo que es el concepto de GovTech. Yo inicialmente tenía un concepto muy limitado. Como les mencionaba, yo vengo del sector más del sector del emprendimiento y en el ecosistema emprendedor nosotros hablamos de verticales de las startups. Entonces tenés las AgTech, que son los que desarrollan tecnologías para el agro, las EdTech, que son las que hacen tecnología para la educación, y así sucesivamente. Entonces digo, bueno, GovTech, las startups que hacen tecnologías para gobierno. Y ahí empecé a trabajar con esas startups y bueno, gracias a la bibliografía de CAF, como decía Marcelo, tanto Marcelo como Enrique, Carlos, por supuesto, y también el BID, marcaron una agenda muy fuerte que creo que nos dieron luz a los gobiernos de hacia dónde teníamos que ir. Y bueno, se fue ampliando ese concepto de GovTech. Entonces hoy no solamente es el tema de la vinculación público-privada para resolver desafíos públicos, sino también qué hacemos con el marco normativo para agilizarlo, qué hacemos con la cultura de trabajo dentro de las organizaciones públicas, cómo hacemos para que sea más permeable la innovación, cómo preparamos a los emprendedores para trabajar con el sector público. Entonces el tema de la transformación digital, empiezan a aparecer un montón de temáticas. Fíjate que hasta el tema de brecha digital es importante, porque si queremos realizar un proceso de transformación digital apalancándonos en el GovTech, también tenemos que preparar al ciudadano para eso, ¿no? Entonces, la verdad que es una agenda súper amplia y sobre todo muy ambiciosa, y bueno, por eso el entusiasmo. Bueno, y Luciano, y mencionabas un tema, un punto que creo que todos los que tenemos a nuestro cargo iTeams coincidimos, y es la interdisciplinariedad de los equipos y la importancia de esa mezcla y de lograr una integralidad, porque definitivamente solos y desde una perspectiva no llegamos hasta ese fin. Pero eso con respecto a un laboratorio de innovación, pero con respecto a alguien que trabaja desde la perspectiva más enfocada en ciudades inteligentes, ¿cómo se maneja esa interdisciplinariedad, Marcelo? Yo diría que más que interdisciplinaridad, que es absolutamente esencial, ¿no? Porque efectivamente tenemos que tener las condiciones técnicas de mirar el problema por, bueno, todas las dimensiones posibles que existan. La agenda de diversidad también es súper importante, ¿no? Porque también somos personas, ¿no? Bueno, estamos aquí hablando efectivamente desde este puesto. Y ahí me parece que entender también cómo la gente experiencia, ¿no? La ciudad interactúa con el territorio, interactúa con los gobiernos, es un elemento que a mí me parece clave, ¿no? Siempre cuando pensamos el tema de la transformación digital de las ciudades, ¿no? La verdad, le soy muy honesto, al contrario de GovTech, el concepto de ciudad inteligente es un concepto que nunca me había cuadrado muy bien, ¿no? En el sentido de que siempre, bueno, se transmite un mensaje ahí que uno efectivamente tiene un recogido que hacer para llegar a la inteligencia, ¿no? De la ciudad. Y la verdad es que no me parece que se puede observar una linearidad en ese sentido, ¿no? Y por eso, a mí me parece que efectivamente tener la posibilidad de crear los espacios, ¿no? En que las buenas ideas puedan salir es lo más interesante, ¿no? Entonces, siempre cuando hablamos de GovTech, siempre cuando hablamos de ciudades inteligentes, estamos hablando al final de la combinación de una serie de habilitadores, ¿no? Y al menos en mi perspectiva. Y efectivamente pensar, ¿no? En cuanto a proveedores de política pública, contra promotores de política pública, cómo darles las condiciones para que la diversidad y para que las distintas perspectivas se puedan aprovechar
y generar, ¿no?, energía productiva dentro del territorio. Y es un poco por esa vía que creo que la confluencia también entre los mundos de GovTech y de ciudades inteligentes vienen, ¿no? Porque me parece que GovTech es una manera de alinear esas perspectivas, alinear esa mirada intersectorial de una forma que genera una serie de productos que se pueden probar, que se pueden, ¿no?, equivocarse, pero que además generan un impacto interesante en todo lo que es nuestra sociedad. Y bueno, creo que es un poco por ahí que va mi reflexión con respecto a esta, ¿no?, a esta intersección entre lo que es GovTech y las ciudades inteligentes. Marcelo, y mencionabas algo muy importante dentro de los que innovamos y los procesos que realizamos, y es el equivocarse, porque es fundamental para saber qué hacer, qué no hacer, pero a veces esto es difícil que lo entiendan, sobre todo entes de control y abogados. Lo digo por experiencia propia, porque también en su momento eh, todas las puertas que tocamos cuando queríamos construir el laboratorio nos dijeron es algo que no se puede hacer y es algo que no se puede hacer. Y en el foro pasado de compra pública innovadora le escuchaba a alguien que decía no es que haya que ser abogados del sí, pero sí creo que debemos ser abogados del cómo sí. ¿A ustedes cómo les ha ido? Y esta pregunta obviamente la hago muy orientada desde lo que fue mi formación y mi experiencia para llevar a cabo este proceso. ¿Cómo les ha ido en ese proceso puntualmente con el área jurídica? ¿Y qué además recomendación le darían, aprovechando que vamos a hablar del área jurídica, a las personas que están tratando de innovar y que de pronto encuentran en ese aspecto una de las barreras? Yo creo que Luciano tiene mucha más experiencia en eso, entonces que por favor ahí cuenta un poco de sus batallas ahí y luego, bueno, busco complementar con algo. Estás en mute, Lucio. Sí. Perdón, sí, bueno, era a propósito porque no tengo una respuesta muy clara, entonces estaba ganando tiempo para ir pensando la respuesta. No, la verdad que creo que no soy especialista en el derecho, pero te puedo decir mi experiencia trabajando con abogados en el sector público. Yo encuentro como dos tipos de conductas desde el área de legales. Por ahí una conducta más rígida, de decir, esto que vos querés hacer no se puede hacer porque la ordenanza marca en el artículo tanto que tal cosa. Y bueno, la verdad que está bien aplicado el uso del derecho en el sentido de que tenés una normativa y lo que querés hacer encaja o no encaja. No encaja o sí encaja, punto. Pero después, por suerte, encuentro otra línea de abogados que son un poco más permeables a tratar de... ¿Sabes cómo lo pienso? Que hay algunos que piensan que la norma es el fin y no es un medio. Mientras que hay otros abogados que son mucho más abiertos y te dicen, mira, la norma es un medio para llegar a un fin. Si vos necesitas llegar a este resultado, vamos a analizar la norma y si la norma no lo permite, pero el resultado lo amerita porque se está generando impacto y porque estamos mejorando un servicio público, vamos a proponer una modificación de la norma. Entonces veo esas dos actitudes frente a la norma, ¿no? El poder adaptarse a los cambios en el entorno, que cada vez son más rápidos, o el mantenerse rígidos a algo ya preestablecido. Y por supuesto que, y entiendo que debe ser tu perfil, Ana, y por eso estás en el lugar que estás, los que trabajamos en tema de innovación, los que estamos cercanos a la tecnología y demás en el sector público, nos vamos haciendo amigos del abogado más flexible y nos tratamos de alejar del más rígido, ¿no? Y gracias a eso, gracias a que existe esa conducta, es que se están introduciendo muchos cambios en las normativas. Y me imagino, quizás me estoy adelantando, pero me imagino a dónde querés llegar, Ana, que tiene que ver con un ejemplo concreto que es el marco normativo
para la compra pública de innovación o para la compra pública emprendedora, en donde el marco normativo tradicional es muy rígido, muy lento, y la innovación ya se te pasó. Entonces, cómo manteniendo los mecanismos de transparencia y de competitividad, manteniendo eso, cómo logramos un esquema más ágil, y ahí el derecho es todo, digamos, el poder escribir unas bases y condiciones o una normativa, un orden para que nos des ese permiso para poder trabajar con el sector privado en temas de innovación, se vuelve el eje, ¿no? No, total de acuerdo, Luciano, ¿no? Y sabes que, la verdad, ayer estaba en un panel, ¿no? También ahí en São Paulo, acá en Brasil, en donde se discutió un poco todo ese tema de, ¿no? De los habilitadores para la compra pública y todo, pero bueno, empiezo del inicio y luego toco ese tema, ¿no? A mí me parece efectivamente, ¿no? La relación con el derecho bueno, las leyes y todo eso, hay una manera, ¿no? Bloqueadora de hacerlo y una manera habilitadora de, ¿no? De trabajar con eso. Y de hecho, cuando estamos en el servicio público, ¿no? Además, por todos los temas de accountability y todo eso, la verdad es que hay una cantidad de riesgos muy importantes para quien emprende, ¿no? En el sector público. Y por eso les felicito. Desde CAF no tenemos tanto ese rol, ¿no? Pero ahí cuando estás en la administración pública, la verdad es que uno nota que se asume una cantidad de riesgos importante, ¿no? Y bueno, eso no está exactamente bien, ¿no? Porque hay las buenas intenciones, ya las buenas intenciones del servicio público también, pero en el contexto de GovTech, ahí, bueno, vamos muy por la dirección de las buenas intenciones de hacerlo bien y de hacerlo distinto para poder generar más impacto, ¿no? Y de hecho, bueno, a veces lo que parece es que las leyes bloquean mucho más ese proceso que lo habilitan. Pero ahí se nota también que hay una versión a riesgo general y de desconfianza entre el sector público y privado también, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de un elefante, como llamamos acá, elefante en la sala, que es el tema de la corrupción, ¿no? Porque uno piensa que si uno va a flexibilizar o cambiar las reglas de contratación, la primera cosa que suena a uno es que, bueno, no, aquí va a haber corrupción y todo. Y bueno, la verdad es que no, eso no es para nada, ¿no? Porque hay varias buenas intenciones a lo largo de todo este proceso que a veces bueno, la ley no logra capturar sobre todo lo que es esa interacción más constante entre lo que es el sector público y privado en la búsqueda de soluciones. Estamos hablando acá de compra pública para la innovación, por ejemplo, ¿no? Y ahí pasa que Brasil tiene una experiencia muy interesante en ese sentido, ¿no? Y ya eso era un poco la discusión que teníamos ayer en São Paulo, ¿no? Que de hecho en los últimos 4 años se hizo un trabajo fenomenal en el país en la actualización del marco normativo para las compras públicas. Y hoy día está muy claro que las herramientas para hacer compra pública de innovaciones de manera general está, ¿no? Como hay flexibilidad para contrataciones directas hasta un número, a un monto más alto, hay la posibilidad de creación de compras públicas de soluciones innovadoras, hay espacios de diálogo precomercial, todo eso está respaldado por la ley y por el Tribunal de Cuentas de Brasil, además que es uno de los grandes como impulsadores efectivamente de esa discusión. Pero ahí se observa que hay otros obstáculos, ¿no? Efectivamente, o sea, también a veces solimos decir que la ley, el problema está en la ley, pero la verdad es que el problema también está muy en la manera que la gente interacciona en la actúa y cómo efectivamente llegan, ¿no? A un buen término para pensar esas soluciones, ¿no? Y ahí creo que más allá de todo el trabajo, ¿no? ¿no? De convencimiento y de cambio legal, hay también que seguir haciendo un trabajo ahí de convencimiento y diseminación de las buenas prácticas y los precedentes que tenemos dentro de la legislación que tenemos que en alguna medida sí habilita, ¿no? A la promoción de la innovación en algunos casos. Ahí, Ana, si me permitís un segundo, porque dijo una palabra clave, Marcelo, que es el tema de la confianza. Justamente algo que se me viene a la mente muy importante, que tiene que ver con la mirada, en el caso nuestro de la Municipalidad de Córdoba, el intendente es abogado, eh, y él como que bajó una línea de cambio de paradigma en la gestión del municipio que es hasta el momento
el sector público desconfiando del sector privado y pidiéndole una cantidad interminable de documentación y muestras, porque mi hipótesis es que el privado quiere hacer mal las cosas, entonces le voy a pedir todo esto y después de analizar toda esta carpeta le voy a dar el permiso para que abra un comercio y genere empleo y genere actividad económica, o para que pueda construir una vivienda o una habitación, que también es empleo, que también es calidad de vida. Y acá hubo un cambio de paradigma en eso. El intendente dijo, es al revés. Nosotros como público primero confiamos en el privado. Entonces, ahí también muy importante el trabajo de transformación digital con Alejandro Torres en el municipio, en donde lo primero es, vos querés abrir un negocio, bueno, o con Guillermo Acosta también de economía, también economista, ahí se junta el derecho y la economía, pero con esa filosofía de, primero te doy el permiso, ¿qué querés hacer? Quiero poner un comercio. Listo, entras por internet, al otro día, en el momento tenés el permiso. A ver, cuando vos me solicitás el permiso es porque se supone que cumplís con la normativa. Entonces, después te voy a auditar para ver que efectivamente constatar que vos cumpliste con la normativa. Pero yo primero confío en vos, te dejo hacer y después te audito o controlo lo que fuese. Y no al revés, porque al revés lo que está pasando es que se acumulaban expedientes con miles de hojas, entonces a lo mejor vos querías abrir un comercio y claro, estabas 9 meses para tener el permiso. Y la persona de algo tiene que vivir. Entonces, ¿cómo lo abre el comercio? Informalmente, por fuera de la formalidad. Y eso explica los altos índices de informalidad que tiene, bueno, no solo Argentina, Latinoamérica, creo que es una cuestión hay un cambio ahí de mindset de decir, tiene que haber una confianza que nos permite trabajar en conjunto, que no quiere decir que no cumplas con la regla, tenés que cumplir con la regla, pero en el marco de la confianza, porque si partimos de la desconfianza, todo se hace mucho más complejo, ¿no? En teoría tenemos el principio de la buena fe, pero a veces pensamos tanto en esos riesgos que se nos desvirtúa un poco y me sumo a eso que estás diciendo, Luciano, porque a veces perdemos de vista eso y no solamente ocurre en Argentina, aquí también nosotros a veces nos vemos envueltos en ese tipo de escenarios y bueno me atrevería a decir que en Brasil también puede presentarse casos similares. Listo. Ahora sí vamos a pasar a otra cosa un poco diferente. Vamos a divertirnos un poquito con unas preguntas, con un juego que hemos preparado para nosotros. Em, ya aquí está apareciendo en pantalla. Este es una de las herramientas que tenemos en el marco de Inception y como ven, pues tenemos en el centro esa representación de lo que son las ideas. De hecho, el eslogan de Inception es ideas que conectan. Hay em, un significado que es el que más me ha gustado de qué es innovación y es esa suma o esa conexión de dos conocimientos y eso es lo que nos genera la innovación. Esa es una de las cosas que a mí se me quedó grabado cuando empecé a leer de todo este tema y vamos a jugar un poco. Y funciona de la siguiente manera. Uno de ustedes o uno de nosotros mejor va a escoger un icono. Cuando seleccionemos este icono va a aparecer una pregunta. Esa persona la va a leer y nos va a decir a quién se la quiere hacer. Y así nos vamos yendo y comencemos entonces por Marcel. Ok, bueno, voy con el cerebro ahí. Tecnología. Si pudieras implementar una innovación tecnológica en el gobierno de tu país que aún no esté, ¿cuál sería y por qué? Bueno, vamos a probar con ti, Ana, para comenzar. Bueno, em, ya existe la tecnología y es el blockchain, pero hoy en día no es una realidad, sobre todo para el caso de éxito que se quiere mostrar o el ejemplo que siempre normalmente se da y es aplicado a los temas contractuales. Lo mencionabas ahora también y es el del elefante blanco.
e indiscutiblemente en nuestra región, tristemente, es un tema con el que debemos luchar todo el tiempo. Em, entonces, creo que esta herramienta implementada a temas contractuales del sector público sería muy valiosa. Hay obviamente herramientas, hay ayudas y demás, pero sin duda al lograr tener esta parte de la seguridad sumada con la parte contractual, creo que de verdad podríamos cuidar mucho más los recursos tecnológicos. Además que tocaste un punto y es que yo empecé en esta vida del derecho es siendo abogada de temas contractuales. Entonces, allí tristemente también veía unas prácticas que yo definitivamente decía, quiero aportarle a este mundo para que podamos cuidar nuestros recursos públicos, porque yo digo, soy muy, no sé si soy muy cursi, pero de verdad soy una enamorada de este tema, soy una creyente de esto, entonces cada peso, cada centavo cuenta, entonces creo que me iría por eso, creo que definitivamente si logramos la implementación del blockchain en estos procesos e incluso, porque ese ha sido también uno de mis sueños, en los procesos en las convocatorias de innovación abierta, si logramos, por ejemplo, ese ejemplo con la cadena de bloques, ahí en las convocatorias de innovación abierta, ahí te doy también otra idea, Luciano, después no va a haber manera en la que digan, si ya se hizo allá, ¿por qué no se va a poder hacer aquí en estos otros procesos tradicionales? Entonces creo que escogería eso. Bueno, entonces, si me lo permiten, voy a escoger yo la siguiente. Y escojo la palabra idea. Logros. Si en este momento fueras una startup, ves al sector público como un cliente potencial y si vieras barreras desde tu rol actual, perdón, ¿cómo las has solucionado y generado más oportunidades? Esta se la voy a tirar a Luciana. Bueno, voy a usar el recurso del micrófono apagado, así me... No. A ver, si fuese una startup, lo primero que haría es armar un modelo de negocio B2B, es decir, buscaría tener como cliente principal a empresas. Eso lo veo un poco el esfuerzo de las startups que tienen como cliente o como usuario final digamos, el B2C, al consumidor final, y veo que les cuesta mucho poder llegar a masificar un producto, un mercado con los pocos recursos que tiene una startup. Entonces me parece que cuando el modelo de negocio es el cliente potencial es una organización, se vuelve un poco más fácil el rol de la venta y de la comunicación. Y dentro de esas organizaciones, bueno, me parece que el sector privado, todavía las empresas ya tienen como más recorrido apoyándose en trabajo con startups que lo que es el sector público. Entonces, respondiendo concretamente, lo vería como un cliente potencial, pero creo que todavía, pensando en un mercado regional en Latinoamérica, creo que todavía el sector público le falta mucho recorrido para armar una startup en donde solamente el modelo de negocio sea B2G, es decir, que solamente el cliente sea gobierno. Me parece que todavía no está preparado. Y las barreras tienen que ver con lo que venimos hablando, ¿no? El Estado en Latinoamérica paga mal, paga tarde. Entonces, nada, realmente se vuelve muy difícil para una startup que no tiene espalda financiera poder desarrollar productos o servicios para un cliente que te va a pagar tarde y que te va a pagar mal, ¿no? Nosotros en Argentina particularmente tenemos un contexto inflacionario, acá estamos en un 120% de inflación anual. Sí, hay, wow. Y bueno, imagínate para una startup en donde te contratan a un monto en pesos fijo y te pagan a 6 meses, y bueno, no, es imposible. Entonces, nada, las barreras es lo que estamos trabajando, es este marco normativo mucho más ágil para poder
contratar y hacer desembolsos mucho más rápidos con las startups para nada, como sector público, para poder trabajar con ellos, porque el talento emprendedor no lo tenemos dentro del sector público. Entonces, es clave hacer todo lo posible para poder trabajar en conjunto y de esa manera dinamizar el servicio público. Claro, yo lo decía de alguna manera como ni el sector público aún está totalmente preparado para abrir del todo estas puertas, para contratar con este tipo de, de actores, ni estos actores aún están preparados totalmente para solo contratar con el Estado. Es un tema en doble vía, pues con el que creo que todos luchamos. Pero bueno, sigues tú, Luciano. Bueno, yo voy a elegir el rayito. Ahí es. Bueno, es una pregunta a los otros conversadores, algo que quieras saber de ellos o qué están logrando en sus países. Bueno, digamos un tema, y lo asocio con la primera pregunta que vinculada a las nuevas tecnologías. A mi manera de ver, una de las tecnologías que se están subutilizando y que creo que es que tiene un potencial tremendo para el sector público es la inteligencia artificial. Entonces, les pregunto, tanto en Colombia o en Brasil, ustedes o alguien cercano a ustedes han visto experiencias de trabajar soluciones con inteligencia artificial, siempre poniendo en foco la mejora de la experiencia del ciudadano. Y si es así, ¿qué tipo de soluciones han visto? Empiezo por Ana. Bueno, te voy a contar tres casos muy puntuales en los que hemos podido aplicar acá la inteligencia artificial. Uno es una plataforma de caracterización animal de animales de compañía y caninos de manejo especial, en el cual la invitación es a que todos los ciudadanos registren ahí sus animales de compañía y estamos utilizando inteligencia artificial para que al cargar su foto podamos hacer una identificación. Y voy a ponerlo en un caso muy concreto, si el día de mañana ese animal de compañía se pierde o alguien se encuentra un animal de compañía que nosotros tengamos en la base de datos, podamos hacer ese match. Eso por un lado. Dos, en cuanto al mantenimiento de las zonas verdes de nuestra ciudad, teníamos y tenemos una dificultad en cuanto a la disposición de residuos sólidos o cada cuánto lo debíamos podar para optimizar todo este proceso. Y allí, con diferentes tecnologías, una de esas a través de modelos predictivos con inteligencia artificial, ya pudimos optimizar de mejor manera toda esta parte del mantenimiento. Y una tercera que quiero contarles es con respecto al chatbot de la alcaldía. Allá en Argentina conozco a Boti, nosotros acá tenemos a Eli. A mí me parece que, no sé, dos ejemplos ahí, no más, porque de hecho creo que las historias en general los emprendedores lo cuentan mucho mejor que yo, pero a mí me parece que una aplicación de la inteligencia artificial para el tema de ciudades inteligentes es fenomenal, que es la capacidad hoy día, ¿no? De sacar imágenes satelitales, ¿no? En más alta resolución y empezar a sacar inteligencia de eso de una manera muy dinámica. ¿No? Y ahí me parece que para todo el tema de licenciamiento, ¿no? Ambiental y también regulación, ¿no? Del territorio, me parece que hay varias iniciativas ahí muy interesantes, ¿no? Y el gobierno federal, bueno, el gobierno, perdón, el poder público en general tiene un rol muy importante en ese sentido también, que es de proveer las bases, ¿no? Para que eso se haga de la mejor forma. Y a mí me parece que ese es uno de los grandes desafíos de inteligencia artificial al final, ¿no? Porque la verdad muchas veces tenemos mala información de calidad, de base, ¿no? Malos datos de base de calidad y eso puede generar, bueno, algunos riesgos asociados también a todo el tema de uso de esa tecnología. Y el otro, para no huirme mucho de la discusión del derecho y de los abogados, es que la verdad la inteligencia artificial en el sistema de justicia está ahorrando una cantidad muy grande, ¿no? De tiempos para entender efectivamente, bueno, las demandas
de la ciudadanía y, bueno, y de los procesos de manera general, bueno, haciendo con que sea ahí mucho más eficiente, ¿no? Y eso está pasando no apenas en Brasil, sino que, bueno, en varios países de la región, ¿no? Me parece que eso es una aplicación de inteligencia artificial que es fenomenal, tiene una interacción muy fuerte también con lo que es el sector privado, ¿no? De GovTech. Listo, Luciano, y cuéntanos tú qué están haciendo si tienes algo Bueno, más para agregar ahí con ese ejemplo que nos diste o así está perfecto. no, nosotros también aquí en Córdoba tenemos una solución similar a Boti y a la solución que ustedes desarrollaron. Acá le llamamos Vecinón, porque nosotros en Córdoba todo le ponemos el Vecino. non, ¿no? No sé, como decirte, es un programón o es todo con non. Entonces nosotros el vecino es el vecinón que te responde también por WhatsApp lo que necesites saber sobre la ciudad. Pero bueno, creo que son iniciativas muy interesantes, pero creo que la inteligencia artificial tiene que hacer un recorrido transversal a todas las áreas, ¿no? Desde educación, salud, cultura, y nada, creo que hay una oportunidad para ir acelerando la introducción de esa tecnología para ir generando mejoras. Listo, bueno. Marcelo, vas de nuevo tú. ¿Más soluciones? ¿Quieres? Ah, no. Ah, bueno, ya, voy a mirar ahí. Quiero ahora el sobre. Mensaje. ¿Qué le dirías a las ciudades del pasado, a las ciudades del futuro y a las que aún no se han sumado frente a tu visión ecosistema GovTech? Bueno, ustedes dos tienen mucho que decir al respecto, pero Luciano, puedes arrancar tú. Eh, le- les diría les diría que para mí hay un libro que está pensado para el sector privado, para organizaciones privadas, pero cuando vos lo traes al sector público me parece revelador y creo que ahí le encontrás el GovTech se vuelve indispensable. No sé si han leído Organizaciones Exponenciales de Ismael Salim, de un libro publicado por Singularity, y básicamente lo que hace ese libro es toma las organizaciones exponenciales que han crecido muy rápido y transformado industrias y trata de detectar patrones comunes en los modelos de negocio de esas organizaciones y encuentra básicamente 11 atributos. Si esos 11 atributos los trasladamos al sector público, creo que el GovTech puede dar respuesta a que el Estado sea una organización más exponencial. Básicamente, la organización exponencial es una organización ágil, que se puede adaptar rápidamente a los cambios en el entorno y justamente ahí está el éxito en esa agilidad. Eh, Creo que el GovTech, desde un enfoque de la innovación abierta, es eso, nos permite exponenciar el alcance y la calidad de los servicios públicos. Si yo trato de resolver todos los desafíos públicos o sociales, ambientales de una ciudad con los recursos propios dentro del sector público, me estoy poniendo un techo muy bajo en términos de recursos, de talentos, de empleados, de recursos. El GovTech me da la oportunidad de apalancarme en emprendedores, en la academia, en científicos, y entonces ese techo empieza a ser mucho más alto y empiezo a disponer de una abundancia de recursos en el ecosistema que me permite acelerar la innovación y resolver más rápido los desafíos. Lo vería el GovTech como una oportunidad de acelerar la capacidad de respuesta del Estado. Bueno, y vamos con la lupa. Mm. Con respecto a lecciones aprendidas, ¿cuáles son los desafíos éticos y de privacidad que has enfrentado en tu país en la implementación de tecnologías GovTech y cómo los has superado hasta la fecha con tu liderazgo? Esa va muy de la mano también y lo asocio con un tema que hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos, Marcelo, y es el manual de derechos digitales. Entonces, esa te la dejo a ti.
Gracias. Bueno, eso es una pregunta difícil de responder con el sombrero de un banco de desarrollo, ¿no? Porque al final somos un facilitador de sus procesos, ¿no? Y de hecho, quien se da la pelea son los gobiernos muchas veces, ¿no? Y bueno, estamos ahí para apoyar y buscar las mejores soluciones, incluso, ¿no? Compartiendo el conocimiento y produciendo el conocimiento, como es el caso, por ejemplo, ¿no? De toda la agenda de derechos digitales y el manual que vamos a sacar, esperamos pronto, ¿no? Pero de hecho, bueno, esa discusión, ¿no? De trabajar en lo que es esa zona gris, ¿no? Entre sector público, privado, innovación abierta, tecnologías emergentes que todavía no tienen una regulación muy clara y todo, bueno, presentan ahí una cantidad de, ¿no? de obstáculos y desafíos que son enormes, ¿no? Y ahí me parece que la gran parte de ellos es, bueno, claro, el tema de la cercanía que se crea entre el sector público y privado en un ambiente que todavía no está al 100% regulado, ¿no? Demanda y exige una cantidad de confianza muy grande entre las partes, pero es también un desafío, ¿no? A su vez. Entonces me parece que eso sería un desafío ético que hay que efectivamente tener, ¿no? Valores públicos muy claros de todos lados para que eso pueda efectivamente pasar, ¿no? Y bueno, el tema de desafíos de privacidad, ahí tenemos siempre, ¿no? El problema que se crea a partir del uso de tecnologías, ¿no? Emergentes además, ¿no? Bueno, estamos produciendo una cantidad de datos e información y todavía no tenemos las condiciones de regularlo de la mejor forma, ¿no? Y eso, bueno, siempre hace con que, bueno, caminemos ahí un espacio muy difícil, ¿no? En términos de la exposición de la privacidad y eso, bueno, los medios también lo exploran bastante. Así que efectivamente es un riesgo. Y ahí me parece, ¿no? Y ahí lo mencionas muy bien, Ana, que toda esa agenda de derechos digitales es una agenda naciente, pero muy interesante e importante para superar esos desafíos, ¿no? Porque no se trata de meter una capa más de complejidad en todo lo que es esa discusión, sino que de hacer bien la política pública, ¿no? Y ahí, en ese sentido, los esfuerzos de transparencia y los esfuerzos del uso de la tecnología para dejar todo sobre la mesa para que todos puedan ver, y ahí me refiero también al blockchain, por ejemplo, son formas, ¿no? de hacer con que toda esa discusión se dé a las claras y que podemos disminuir efectivamente los desafíos, bueno, o superar los desafíos éticos y de privacidad siempre y cuando se pueda, ¿no? Y ahí en ese sentido creo que CAF sí tiene un rol importante a jugar, ¿no? En especial compartiendo lo que son esas buenas prácticas y los principios que deben, ¿no? Orientar lo que luego se van a transformar en marcos normativos cada vez más concretos en los países, en las ciudades de la región. Muchas gracias y se nos acabó este espacio de un poco de juego. eh, y yo encantada de quedarme conversando todo muchísimo tiempo más con ustedes porque cada que los escucho aprendo algo nuevo definitivamente. Pero no quiero que nos vayamos sin que antes le podamos dejar un mensaje de parte de cada uno a las personas que están en este mundo GovTech o que tienen novedad por ese mundo GovTech sobre cuál sería ese mensaje que ustedes a título propio o, o alguna enseñanza que a ustedes los haya marcado y que quisieran compartírsela a todas las personas que nos van a ver. Marcelo. Bueno, creo que, y ahí, bueno, también quería agradecer ese espacio porque de hecho al escuchar a ustedes varias nuevas ideas vienen y a veces no ni siquiera varias ideas nuevas, pero nuevas maneras de empaquetar las distintas ideas que tengo aquí un poco en desorden en mi cabeza, ¿no? Bueno, el tema de GovTech fue una esos conceptos que me apasionan y que me hicieron efectivamente poner eso en una caja y entender cómo eso se transforma en proyecto. Pero también ese tema de la exponencialidad que mencionó Luciano me pareció fenomenal, ¿no? De romper el techo del servicio público, porque efectivamente estamos trabajando con recursos escasos y me parece de una manera extremadamente ineficiente si no hacemos una compartición, ¿no? de los recursos desde el sector público con el sector privado.
tanto de talento como de informaciones y también recursos financieros, ¿no? Y ahí en ese sentido me parece que el mensaje que quería dejar aquí es que efectivamente tenemos que confiar en nuestra capacidad en cuanto a sociedad, ¿no? De creación de inteligencia colectiva. Y crear inteligencia colectiva se refiere sobre todo, ¿no? A conectar esos puntos que hoy día pueden parecer un poco sueltos, pueden parecer un poco difíciles de romper las barreras, pero que efectivamente se está haciendo. Y entonces ahí crear también y diseminar lo que son esas buenas prácticas me parece que es una tarea que me llevo para mí como casi todos los días y espero, bueno, seguir ahí pudiendo también meter mi granito de arena en todo lo que es esa discusión, ese ecosistema. Pero a mí me parece que eso sería un mensaje y una misión que me encantaría que más gente se sumara. Muchas gracias y seguramente así va a ser, Marcelo. Y Lucián. Eh, bueno, comparto plenamente lo que menciona Marcelo y creo que es el gran desafío por ahí como ciudadanos. Nos encontramos con amigos, vecinos o familiares, les puede haber pasado a ustedes de criticar siempre al gobierno, al sector público, que culpa de este gobierno, culpa del otro gobierno, culpa de este político, y creo que nada, el GovTech viene a traer como un framework en donde nos permite hacer justamente inteligencia colectiva y sentirnos todos responsables y comprometernos con los resultados que obtenemos como sociedad. Digamos, si pensamos como sociedad que todo lo tiene que resolver el sector público de manera solitaria, solamente porque yo pago los impuestos, y bueno, creo que creo que vamos a estar lejos de poder construir nada, la sociedad que buscamos. Y por último, a lo que Marcelo dijo al inicio, y me quedó ahí picando este vínculo entre ciudades inteligentes y GovTech, porque por ahí muchos venían con la bibliografía de ciudades inteligentes, dicen, bueno, pero GovTech es lo mismo, y creo que es una discusión que no se ha dado. Tenemos ciertos atractivos por casarnos o enamorarnos de términos nuevos, pero yo la vinculación que veo entre GovTech y ciudades inteligentes es que yo creo que la ciudad inteligente es el aspiracional, ¿no? Que una ciudad inteligente es una ciudad inclusiva, accesible, que respeta el ambiente, y creo que el GovTech es el medio para poder llegar a esa ciudad inteligente. Entonces, me transmitiría eso, tomemos el GovTech como un medio, como una estrategia para llegar a esa inteligencia que buscamos, ¿no? Y Ana, nos gustaría saber tu visión antes de que cierres, porque sería muy importante también contar con tu opinión. Eh, bueno, es no una opinión, una invitación. Muchos de los laboratorios o de las ciudades con los que hemos tenido la oportunidad de intercambiar experiencias, algunas veces nos dicen, no, pero es que ustedes son una ciudad X o una alcaldía de X categoría o de X manera y ustedes sí lo pudieron hacer. Y la invitación es, si nosotros en una ciudad con muchas complejidades, con millones de habitantes, una organización compleja, al tener tantos servidores, lo pudimos hacer, muchas personas lo van a poder hacer. Entonces, no creer que es un tema inalcanzable, que transformar las entidades públicas es un tema inalcanzable, sino que es algo que está sucediendo y que con la suma de pequeñas voluntades se va a hacer. Alguien me decía alguna vez que por qué pensar que el cielo es el techo si ya existen pasos del hombre en la luna. Entonces creo que esa sería una de las maneras en las que resumiría eso que les acabo de contar. Buenísimo. Y Entonces, aprovechar la comunidad GovTech que se está generando, que es muy, como mensaje, ¿no? Muy generosa y muy colaborativa. Entonces, animamos a todos los interesados en el tema a sumarse a las actividades, eventos y demás, que la verdad, nada, yo noto eso, mucha generosidad al compartir información, al compartir buenas prácticas. Así que como bien mencionas, Ana, me parece que no hay barreras para poder avanzar, aunque sea con pasos chiquitos, ¿no? ujú.
Así es, Luciano. Y bueno, el día de hoy en este Inception, el espacio virtual del Laboratorio de Innovación Pública Medellín, tuvimos la oportunidad de tener una conversación muy amena, pero también muy nutritiva con Luciano Crisafulli y Marcelo Facchina. Muchísimas gracias. En esta conversación hablamos de interdisciplinariedad, pero también de diversidad, de buenas ideas, de habilidades, de política pública, también lo mencionaba Marcelo, de marco normativo y esas barreras que hemos encontrado, de cómo conectar, cómo generar confianza. También hablamos de inteligencia artificial, blockchain y uno de los pilares de nuestro laboratorio de innovación pública, que es la inteligencia colectiva. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Como les decía, es un gusto poder tenerlos acá hoy en la sala de Inception del Laboratorio de Innovación y espero verlos en futuras oportunidades.